Seguimos meditando el Evangelio de San Mateo. Capítulo 5 nos habla de las bienaventuranzas. Capítulo 6 nos habla de la caridad, de la confianza en Dios. Todavía el sábado meditábamos. Confiemos en Dios, no nos deja solos. En su gran providencia no nos suelta de su mano. Y después de meditar bienaventuranzas, caridad, confianza en Dios, ahora ya entramos en el capítulo 7 y nos invita a algo muy especial. Nos invita a no caer en juicios temerarios, que es una tendencia que tenemos nosotros por el hecho de que Dios nos dio una capacidad de razonar. Y esa capacidad de razonar nos empuja a hacer juicios temerarios. Como la capacidad que Dios nos dio también de la vista, de que nos apeguemos a las cosas que vemos y las querramos hacer nuestras. La vista nos empuja a poseer con la mirada lo que vemos. De la misma manera el entendimiento nos empuja a ejercer juicios temerarios de lo que interpretamos en nuestro alrededor. Son tendencias, pero esas tendencias nosotros debemos saber controlarlas. Así como debemos controlar la mirada y no darle vuelo, así también debemos controlar el entendimiento y no darle vuelo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos uso de nuestro entendimiento, creemos comprender lo que hay a nuestro alrededor. Pero ¿saben una cosa? Tratándose de las personas, no podemos lograr comprender lo que hay en ellas, porque las personas viven una realidad que está en el profundo de su ser, que está en lo más profundo de su interior. Y esa no la podemos ver, esa no la podemos interpretar. Decíamos ayer, a veces juzgamos a los padres, ¿verdad? Y los hijos somos muy buenos para juzgar a los padres, pero muchas veces los que menos saben las dificultades y los sinsabores que han vivido en la vida los padres, a veces los que menos lo saben son los hijos. Pero los hijos son los primeros en juzgar a los padres. No sabemos, pues, lo que hay en el interior de las personas. Y como no sabemos lo que hay en el interior de las personas, no conocemos su verdad. Y si no conocemos su verdad, ¿cómo nos atrevemos a juzgarlas? ¿Quién es el único que conoce la verdad que hay en el profundo de las personas? ¿Quién es el único? Solo Dios nos conoce. Solo Dios conoce hasta el tuétano de nuestros huesos. Es más, podemos afirmar, Dios me conoce a mí mejor de lo que yo me conozco a mí mismo, ¿sí o no? Me conoce mejor Dios a mí que lo que yo mismo me conozco a mí, ¿no es cierto? Entonces, si esto es una realidad, ¿quién es el único que me puede juzgar? ¿Quién es el único que me puede juzgar? ¿Quién es el que sabe el cuento completo de mi historia? ¿Quién lo sabe? Dios, el único que me puede juzgar. Al único que le corresponde juzgar lo que hay en el interior de las personas es a Dios, no a nosotros. Si venimos de un discurso de bienaventuranzas, de caridad, de confianza en Dios, pues todo esto debemos de aplicarlo para no esforzarnos en querer juzgar lo que hay en el interior de las personas, porque esa actividad solo le compete a Dios. Y Jesús nos argumenta algo que es muy práctico, 2 puntos muy concretitos, y nos alerta.
nos dice, mira, si tú juzgas, corres un riesgo muy grave que al final te va a perjudicar a ti. Por eso no te conviene juzgar. Mira, dos cosas. Si tú juzgas, ¿se acuerdan de la ley del talión de la que hablábamos la semana pasada? La ley del talión que dice ojo por ojo y diente por diente. Claro, Jesús a nosotros nos dice, ustedes no la apliquen, ustedes no usen esa ley del talión, pero los demás sí que la pueden usar. Entonces el primer riesgo, si tú juzgas, es que los demás usarán la ley del talión sobre de ti y te dirán, ah, ¿juzgaste? Pues yo te voy a juzgar a ti. ¿Me difamaste? Pues yo te voy a difamar a ti. ¿Te metiste con lo que hay en el interior de mi persona? Pues yo me voy a meter con el interior de tu persona. Ese es el riesgo para los que se colocan como jueces. Por eso Jesús nos dice, no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán a ustedes, y la medida con la que midan, los medirán a ustedes. ¿Qué nos debe de quedar claro? Que solo Dios es juez y que solamente a Dios le corresponde juzgar. Porque miren, si nosotros juzgamos severamente, lo único que vamos a lograr es que a nosotros también nos juzguen severamente. Otra realidad, otro peligro. Cuando nosotros nos atrevemos a emitir un juicio, ¿qué creen que sucede? Nos evidenciamos. Y en ese emitir un juicio, manifestamos nuestras carencias. En ese emitir un juicio, nos evidenciamos en la contradicción. Esos son los peligros de los que Jesús nos alerta. Sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Cuidado. Si tú juzgas, primero, te podrán juzgar a ti y con mayor rigor. Segundo, caerás muy fácil en contradicción y evidenciarás tus propias carencias. Dejémosle a Dios el papel de ser Dios. A nosotros no nos corresponde juzgar el interior de las personas, porque solo Dios es un juez manso y humilde de corazón. Nadie más está capacitado para juzgar el interior de las personas. Y si alguien se atreve a juzgar el interior de las personas, ¿qué creen? Lo más seguro es que se equivoque. Si tú te atreves a juzgar el interior de las personas, lo más seguro es que te vas a equivocar. Porque ni siquiera la misma persona a la que tú estás juzgando se conoce bien, porque solo Dios la conoce a la perfección. Entonces, no nos arriesguemos a emitir un juicio. La vida cristiana está basada sobre el amor, no sobre el juicio, no sobre el miedo. Jesús nos dejó este mandamiento: ámense los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. Jesús no nos dejó el mandamiento: enjuíciense unos a los otros. ¿Verdad que no? Y entonces, ¿por qué permitimos que nuestro entendimiento se deje llevar por esa tendencia al juicio? ¿Cuánto daño le hacen a las familias el juzgar temerariamente? ¿Cuánto daño le hace a la sociedad
¿Cuánto daño le hace a la iglesia? Si tú ves un hermano que es temerario en el juicio, húyele, apártate, no caigas en su juego, porque los juicios temerarios vienen de las personas más destructivas que nos pueden hacer daño. ¿Y saben por qué? Porque quieren gestionar una realidad que no son capaces de gestionar, que solo puede gestionar Dios: la verdad, el amor y el juicio. ¿Cómo conjugar esas grandes realidades? La verdad, el amor y el juicio se relacionan entre sí, pero solo Dios es capaz de poder conjugar esta realidad. ¿A nosotros qué nos corresponde? A nosotros nos corresponde vivir el mandamiento que Jesús nos enseñó: ámense, no se juzguen, ámense, ámense en la verdad, ámense como yo los he amado. Porque mira, piensa en las personas que más duro te han juzgado. En el fondo, ¿sabes qué es lo que sucede? Son las personas que menos te han amado. Entonces piénsalo dos veces, porque cuando tú quieras emitir un juicio sobre una persona, ¿no será acaso que en realidad lo que te falta sobre esa persona es amarla más? ¿Qué es más agradable a Dios? ¿Un hijo que ama o un hijo que juzga? ¿Qué es más agradable a Dios? Tú respóndelo. ¿Quién vive más en la verdad? ¿Quién vive más en la verdad? ¿El que ama o el que juzga? Tú respóndelo. Una frase de San Juan de la Cruz que dice: al atardecer de la vida seremos juzgados. ¿En qué seremos juzgados al atardecer de la vida? En el amor. Ahí está.